¿Escuchaste que ya existe un medicamento que te hace crecer al pelo hasta en un 539% y elimina la calvicie de manera definitiva? ¿Te cruzaste algún reel en el que dicen que un nuevo compuesto despierta tus folículos dormidos y los hace funcionar de por vida? Bueno, detenete ahí, quédate mirando este video, porque hoy voy a contarte lo que hay detrás de estas noticias virales y si realmente estamos frente a una cura milagrosa para la calvicie. Hola a todos, hola comunidad de Simulis, bienvenidos a un nuevo video. En este canal siempre analizamos los temas con calma y nos gusta desmenuzar las historias que se vuelven virales relacionadas con el mundo de la dermatología. Hoy me siento un poco un periodista de investigación porque vamos a hablar de unas noticias que explotaron en redes sociales relacionadas con la supuesta cura definitiva para la calvicie. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! Si usan Twitter, sabrán que en los últimos días se volvieron muy famosas noticias que hablaban de la cura para la caída del cabello. Se viralizaron tweets donde se hablaba de un tratamiento que había logrado un aumento del 539% en el crecimiento del pelo y se afirmaba que sería el final de la alopecia androgénica. ¡Ay, caramba! Muchos pacientes me escribieron con esperanzas enormes y otros con dudas legítimas. Así que vamos a ver qué es esto y si hay que emocionarse o si hay que tener cuidado. Entendamos al enemigo. Antes de saltar al remedio milagroso, detengámonos un segundo en qué es la alopecia androgénica. Si sos nuevo en este canal, te cuento que este tipo de caída de cabello es la más frecuente tanto en varones como en mujeres. Es la típica calvicie de las entradas y la coronilla en los hombres o la disminución difusa en la raya del pelo en las mujeres. ¿Sabes por qué es que se produce? No es porque te laves mucho el pelo ni porque uses gorra. Es un problema genético y hormonal. Para los curiosos, tu cuerpo transforma la testosterona en una hormona llamada dihidrotestosterona. Esta DHT se une a receptores en la raíz del pelo y da una orden, algo así como andate de vacaciones. Acorta la fase de crecimiento del cabello, la fase anágena, y alarga la fase de caída, la telógena. Como resultado, cada vez que el cabello vuelve a crecer es más fino y más corto, hasta que el folículo entra en una especie de hibernación permanente. Oye, despacio, cerebrito. En idioma fácil, hace que el pelo se miniaturice y finalmente desaparezca. Cualquier tratamiento eficaz para la alopecia androgénica tiene que bloquear a la DHT, estimular la fase de crecimiento, reactivar esos folículos dormidos. Ninguna terapéutica que no toque estos procesos va a hacer que tu pelo vuelva a crecer. Por eso, minoxidil, finasteride, dutasteride han sido los grandes protagonistas hasta ahora de este cuadro. Cada uno actúa en etapas distintas del ciclo capilar. Si no entendemos esto, es muy fácil dejarse llevar por promesas falsas. Este es un cuadro de alopecia androgénica en un hombre. Este otro es un cuadro de alopecia androgénica en una mujer. Este es otro caso de alopecia androgénica. Este otro también es un caso de alopecia androgénica. ¿Existen otros tipos de caída de pelo? Sí, claro. Efluvio telógeno, que es cuando se cae mucho cabello de golpe por estrés, por una cirugía, por un parto. Alopecia areata, que es una enfermedad autoinmune que produce parches sin pelo en el cuero cabelludo. Después tenemos diferentes alopecias cicatrizales, donde el folículo se destruye y es reemplazado por cicatriz, y un largo etcétera. Ninguna se trata igual. De ahí que siempre insista en que primero consultes a tu dermatólogo para saber cuál es la causa de tu caída. Dicho esto, pasemos a los protagonistas de nuestra noticia viral. Veamos la primera. Vamos a leer los tweets a ver qué dicen. Miren este primero. Dice: chau pelados, porque encontraron una cura permanente para la calvicie. Cosmo publicó los resultados de su ensayo fase 3 para la nueva solución de clascosterona al 5%, que muestra un aumento del 539% en el crecimiento del pelo en comparación con el placebo. Uno lee esto así y dice: chau, ya está. O sea, se terminaron los pelados. Si a mí se me caía el pelo, consigo esta medicación y nunca más voy a tener un problema. Habla de un aumento en el crecimiento del pelo del 539%. O sea, imagínense, yo fuera paciente con alopecia androgénica, estaría saltando en una pata. Después acá tenemos otro tweet que dice: ganamos. Una compañía desarrolló una solución innovadora contra la calvicie
usando clascoterona al 5%, que demostró en un estudio clínico un incremento en el crecimiento del pelo del 539%. Dios mío, ahora entiendo por qué mucha gente me escribió digamos, con mucha emoción y con muchas ganas de empezar a usar este tratamiento, ¿no? Esto se recontra viralizó. La verdad es que creo que fue la semana pasada, estuvo en todos lados. Llama mucho la atención, es muy prometedor. ¿Es cierto? ¿Qué es la clascoterona? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Bueno, la clascoterona es un medicamento que puede conocerse comercialmente como Winlevi cuando se usa para el acné y como Breezula en investigación para la calvicie. Acá empezamos con las diferencias. No estamos hablando de una pastilla mágica ni de una inyección, sino de una crema al 5% que se aplica en el cuero cabelludo. ¿Y por qué genera tanta expectativa? Porque es el primer inhibidor tópico del receptor de andrógenos. La primera crema. Ya conocimos a la DHT, que sería como el malo de nuestra película. Los antiandrógenos tradicionales, como el finasteride y el dutasteride, actúan inhibiendo la producción del DHT. Esto funciona muy bien, pero al tratarse de un medicamento sistémico, puede producir efectos secundarios muy poco frecuentes. Muy poco frecuentes, pero posible. Disminución de la libido, disfunción eréctil, trastornos del humor. Y la verdad es que hay personas que prefieren evitarlos. La clascoterona plantea otra estrategia, aplicarlo directamente sobre el cuero cabelludo. Se une competitivamente a los receptores de andrógenos en la papila dérmica y evita que la DHT haga su efecto. Lo interesante es que al ser tópico se metaboliza en la piel. Esto significa que apenas pasa al torrente sanguíneo, por lo que los efectos adversos sistémicos serían mínimos. Suena bien, ¿no? Bueno, ahora te cuento la otra mitad de la historia. Esto se va a poner feo. ¿Qué sabemos hasta ahora? La clascoterona al 1% ya está aprobada desde el 2020 para el tratamiento del acné. Los dermatólogos la usamos para algunos pacientes adolescentes y adultos con granitos y generalmente funciona muy bien. Pero lo que se ha viralizado ahora en estas noticias es su uso al 5% para alopecia androgénica. Y eso es otra historia. ¿Qué ensayos hay sobre esto? Bueno, vamos por partes. Fase 1. Se realizó un estudio en 18 hombres que se aplicaron clascoterona al 5% 2 veces por día. El objetivo no era ver si se les caía menos el pelo, sino ver cuánta droga llegaba a sangre. Se vio que las concentraciones subían al principio y luego se estabilizaban al día 28. Lo que indica que el fármaco no se acumula y tiene poco paso sistémico. Esto la verdad es que es bueno desde un punto de vista de seguridad. Fase 2. Un ensayo exploratorio comparó clascoterona con acetato de ciproterona, que es un antiandrógeno que se utiliza en mujeres, y con 17 alfa-estradiol. La información viene de resúmenes de congresos y no de publicaciones científicas, pero lo que se reporta es que la clascoterona mostró mayor incremento en el diámetro del cabello y de la densidad de los folículos y que incluso superó al minoxidil en algunos parámetros. ¿Es para emocionarse? Sí y no. Por un lado, es la primera vez que un antiandrógeno tópico muestra este tipo de resultados. Por otro lado, la muestra era pequeña. Luego tenemos fase 3, Scalp 1 y Scalp 2. Y acá es donde aparece el famoso 539%. En mayo de 2025 se anunció los resultados de dos grandes estudios con 1.465 hombres con alopecia androgénica. ¿Qué hicieron? Tomaron a los participantes y les aplicaron clascoterona al 5% 2 veces por día durante 6 meses. A otro grupo les aplicaron una crema placebo que no contenía ningún principio activo. Los investigadores contaron cuántos pelos nuevos crecían en un área específica del cuero cabelludo. En el ensayo Scalp 1, el grupo que usaba Breezula, clascoterona, tuvo un incremento de 5,39 veces mayor en el recuento de pelos que el grupo placebo. En términos de porcentajes, esto es el famoso 539%. Si en el placebo crecían 2 pelos, en el tratamiento crecían 10. No significa que te salgan 539 pelos por cada uno perdido, sino que el tratamiento ganó en relación al placebo. En el ensayo Scalp 2, la mejora fue de 1,68 veces, o 168%. La diferencia es importante. Un estudio mostró que la crema funcionaba 5 meses más que el placebo y el otro apenas 1,7 veces más. ¿Por qué tanta variación? Bueno, pueden influir las características de los pacientes, la forma de medir, la adherencia. Lo importante es que los resultados aún no han sido publicados en una revista científica, sino que provienen de un comunicado de prensa. En cuanto a la seguridad, la empresa afirma que los efectos adversos fueron similares al placebo: irritación, picazón, enrojecimiento, y además los pacientes que usaron clascoterona dijeron estar más satisfechos
con su cabello y su calidad de vida. Entonces, Breezula, clascoterona, ¿cura la calvicie? No. Hasta ahora sabemos que mejora el recuento de pelos en una pequeña área del cuero cabelludo y que puede ser una opción tópica prometedora. Pero para hablar de cura necesitamos estudios más largos, ver qué pasa cuando se deja de usar y analizar si realmente detiene la miniaturización de forma permanente. La empresa va a seguir recolectando datos hasta 2026 y luego pedirá la aprobación de las agencias reguladoras. Hasta entonces, Breezula no está disponible en farmacias. Pasemos ahora a la segunda noticia viral. Vamos a leer los tweets a ver qué dicen. Acá tenemos el primer tweet. Dice: ¿tiene cura la calvicie? La caída del cabello afecta a más de la mitad de los hombres y a una cuarta parte de las mujeres al llegar a los 50 años. Pero investigadores de la UCLA podrían haber descubierto el primer tratamiento verdaderamente eficaz. Su nueva molécula, PP405, reactiva los folículos inactivos, muestra resultados estadísticamente significativos en ensayos con humanos. Actualmente está siendo desarrollada por una startup financiada por Google y próximamente se realizarán estudios más amplios y se aprobará por la FDA. ¡Wow! Uno escucha esto y dice: ya está, me va a crecer el pelo, no me preocupo más por tomar el minoxidil, no tomo más el finasteride. La verdad es que suena muy prometedor, muy prometedor. Tenemos acá otro tweet que dice: científicos desarrollaron crema que revierte la calvicie en una semana. Será un poco mucho. Investigadores de la UCLA crearon PP405, una molécula que despierta los folículos pilosos y regenera cabellos completos, no mechones. Los primeros ensayos muestran resultados en tan solo 7 días. ¡Wow! 7 días, es como muy prometedor, ¿no? Muy prometedor. Si fuera pelado estaría saltando en una pata. A ver, ¿qué otro tenemos por acá? Dice: dos problemas irreversibles empiezan a parecer reversibles. En la UCLA, una pequeña molécula, PP405, reactiva los folículos pilosos latentes al impulsar su metabolismo de lactat, activando el programa de crecimiento en lugar de simplemente enmascarar la pérdida. En Corea del Sur se desactivó un solo interruptor PROX1, impulsor de las células retinianas de ratones a regenerar. Bueno, bla. Habla de otra cosa, habla de algo oftalmológico, pero la primera parte de este tweet habla de lo mismo, ¿no? Del PP405 como el futuro para la caída de pelo. Hablan de que esta medicación reactiva a folículos que estaban dormidos. ¿Te imaginas un fármaco que reactivara los folículos dormidos, esos que hace años no producen pelo? Bueno, el PP405 es un compuesto experimental desarrollado por Pelage Pharmaceuticals, una empresa surgida en la Universidad de California de los Estados Unidos. Su propuesta es distinta. No bloquea hormonas, sino que modifica el metabolismo de las células madres del folículo. Para que un folículo produzca un pelo nuevo, sus células madre tienen que salir de la fase de descanso, la fase telógena, y entrar en fase de crecimiento, fase anágena. En los folículos miniaturizados de la alopecia androgénica, estas células están como dormidas. Los investigadores de la UCLA descubrieron que una de las causas de esta hibernación es la actividad de una proteína llamada transportador de piruvato. Cuando el piruvato, que es un metabolito del azúcar, entra a la mitocondria, la célula produce energía de un modo que la mantiene como quieta. PP405 inhibe este transporte, obliga a la célula a usar otra ruta energética y así supuestamente la despierta. Hablamos siempre de folículos que estén dormidos y no dañados ni reemplazados por fibrosis. De paso, también activa la famosa vía del WNT beta-catenina, que es como el interruptor principal del crecimiento capilar. Esta vía es tan poderosa que muchas terapias la utilizan para regenerar tejidos. Suena como ciencia ficción, pero en ratones y cultivos de cabello humano se vieron resultados interesantes. ¿Y en humanos? En 2023 se hizo un ensayo piloto con un puñado de voluntarios que se aplicaron PP405 en el cuero cabelludo por una semana. Los resultados fueron calificados como estadísticamente significativos, pero no se publicaron números ni fotos. Los propios investigadores advirtieron que no funcionaría en todas las personas y que habría que hacer estudios grandes. En 2024, Pelage lanzó un ensayo fase 2, donde se reclutaron 60 hombres y mujeres de todos los tipos de piel y cabello para evaluar la seguridad y eficacia del PP405. Aún no hay resultados preliminares, entonces ¿de dónde salió esto de que el pelo crece un montón en pocas semanas? Bueno, de un blog médico que citó una presentación empresarial. Al parecer, en un estudio con 78 personas, el 31% de ellas tuvo un aumento superior al 20% en la densidad capilar. Repito, esto no está publicado en ninguna revista científica, son datos promocionales.
Podría ser cierto, pero tenemos que esperar. Mi opinión es que la PP405 es un fármaco innovador y de confirmarse su mecanismo podría convertirse en un gran aliado, pero está en fases muy iniciales. Falta probar dosis, frecuencia, seguridad a largo plazo y sobre todo ver si el pelo que crece se mantiene. Sería espectacular reactivar folículos que están ahí dormidos, pero de momento ciencia en desarrollo. ¿Podemos hablar de cura como dicen los tweets? Después de todo esto, ¿podemos decir que existe una cura definitiva para la calvicie? Lamentablemente no todavía, y te soy sincero, es muy probable que nunca exista una única pastilla o crema que con una sola aplicación solucione el problema para siempre. La alopecia androgénica es crónica, está escrita en nuestros genes y está modulada por nuestras hormonas. Lo que sí podemos hacer es modificar el curso de la enfermedad, frenar la miniaturización y mantener el cabello que tenemos por más tiempo. Minoxidil, finasteride, dutasteride, espironolactona, clascoterona, PP405, cada uno actúa en un punto distinto del ciclo capilar. El tratamiento ideal probablemente será personalizado, combinando diferentes estrategias según el sexo, la edad, la gravedad y la tolerancia de los medicamentos que tenga el paciente. En algunos casos, un trasplante complementa lo que las drogas no logran, pero todo esto requiere diagnóstico y seguimiento médico. Así que cuando leas un titular que diga cura permanente para la calvicie descubierta, respira profundo, pregunta: ¿qué ensayos se hicieron? ¿En cuántas personas? ¿Están publicados los resultados? ¿Quién lo vende? Estas noticias suelen viralizarse rápidamente, pero hay que leer la letra chica. Si llegaste hasta acá, espero que este análisis te haya ayudado a entender qué hay detrás de las noticias virales sobre la cura de la calvicie. Me encanta que cada vez seamos más curiosos e interesados por nuestra salud capilar, pero entendamos que no existe una solución mágica. ¿Estamos bien encaminados? Estamos bien encaminados. Y que cada vez aparezcan más opciones de productos y de tratamientos es buenísimo. Tengamos paciencia, seamos precavidos, no tomemos literal cada noticia viral y estoy seguro de que en poco tiempo, en pocos años, la alopecia androgénica va a dejar de ser un problema difícil de resolver. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿habían visto estas noticias en Twitter? ¿Sufren de caída de pelo? ¿Qué tratamiento están usando? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scaran. Y yo los veo en el próximo video.